La caída del Imperio Español no empieza con una derrota militar ni con una fecha concreta. Empieza cuando el poder se vuelve automático y deja de cuestionarse a sí mismo. A comienzos del siglo XVI, controlas territorios en Europa, América, África y Asia. Tienes flotas, ejércitos, metales preciosos y legitimidad religiosa. Pero ese poder descansa sobre una base frágil. No produce, extrae, no construye, consume. La llegada masiva de plata americana transforma el Estado en una máquina de gasto. El dinero no se invierte en industria ni en infraestructura duradera. Se usa para financiar guerras constantes y comprar en el extranjero lo que no se fabrica en casa. Flandes, Italia, Alemania y luego Inglaterra producen. Tú pagas. Mientras el metal fluye, el sistema funciona. Cuando el flujo se ralentiza, la estructura empieza a crujir. El imperio entra en una lógica de guerra permanente. Defiendes Italia, aplastas rebeliones en los Países Bajos, sostienes el Sacro Imperio, combates al Imperio Otomano y patrullas océanos enteros. Cada frente es vital, pero ninguno es decisivo. El resultado es desgaste continuo. Los ejércitos son enormes, costosos y lentos. Las flotas requieren mantenimiento constante. Los ingresos nunca alcanzan. Para cubrir el déficit, recurres al crédito. Banqueros genoveses y alemanes financian al Estado a cambio de intereses crecientes. El imperio se acostumbra a vivir adelantando ingresos futuros. Las bancarrotas no son accidentes, son parte del sistema. Declaras suspensión de pagos varias veces y sigues igual, porque no hay alternativa estructural. El control político se centraliza, pero la administración es ineficiente. Las decisiones tardan meses en llegar a América. Los virreinatos funcionan como feudos. La corrupción no es una desviación, es un mecanismo. El poder local se compra con cargos, privilegios y concesiones. A corto plazo mantiene la lealtad. A largo plazo destruye la cohesión. La religión se convierte en herramienta de Estado. La uniformidad religiosa se impone por la fuerza. La expulsión de judíos y moriscos elimina a comunidades clave para el comercio, la artesanía y las finanzas. No es una pérdida inmediata, pero sí acumulativa. La economía interna se empobrece mientras la riqueza externa se diluye. El imperio parece sólido porque domina el mapa. En realidad, depende de factores que no controla. Precios internacionales, rutas marítimas vulnerables, créditos extranjeros y metales que no se regeneran. La expansión continúa, pero ya no crea poder. Solo lo estira. Para finales del siglo XVI, el modelo está agotado. Aún no se ha producido el colapso, pero la inercia manda. Mantienes el imperio no porque funcione, sino porque no sabes operar de otra manera. Y eso hace que la caída, cuando llegue, no sea repentina, sino prolongada, costosa y definitiva. El siglo XVII no llega con sorpresa, llega con factura. El imperio ya no crece, se defiende. Y defender algo tan extenso cuesta más de lo que produces. Inglaterra y las Provincias Unidas entienden antes que tú una verdad básica. El poder no está solo en poseer territorios, sino en controlarlos económicamente y proteger las rutas. Tú sigues pensando en términos de dominio absoluto, ellos en términos de eficiencia. La derrota de la Armada Invencible no destruye el imperio de inmediato, pero rompe algo esencial, la percepción de invulnerabilidad. A partir de ese momento, el mar deja de ser un espacio seguro. Cada convoy necesita escolta. Cada viaje es un riesgo. La plata americana sigue llegando, pero más cara, más lenta y en menor cantidad efectiva. Parte se pierde,
Parte se paga en intereses antes de tocar suelo español. Mientras tanto, Holanda construye un modelo distinto. No necesita conquistar enormes territorios. Controla el comercio. Sus flotas son más ligeras, sus puertos más eficientes, su sistema financiero más flexible. Inglaterra aprende rápido y copia lo que funciona. Tú no copias. Mantienes una estructura rígida, pesada, basada en privilegios heredados y decisiones centralizadas. Las guerras continúan, demasiadas, contra Francia, contra Inglaterra, contra rebeldes internos, contra cualquiera que amenace el equilibrio. Cada conflicto se justifica como necesario. Ninguno resuelve el problema de fondo. El ejército consume recursos humanos y materiales que la economía no puede regenerar. La población disminuye, el campo se empobrece. Las ciudades viven del gasto estatal, no de la producción. Las bancarrotas se repiten. Ya no son crisis excepcionales, son parte del calendario. El crédito se encarece. Los prestamistas exigen más garantías. Cada préstamo compromete ingresos futuros que aún no existen. El Estado vive hipotecado. El imperio funciona como una empresa sin beneficios reales, sostenida solo por su tamaño y su pasado. En América, el control también se erosiona. No por grandes rebeliones todavía, sino por distancia y rutina. Los virreinatos se acostumbran a gobernarse solos. La lealtad es formal, no emocional. La metrópoli se percibe como extractora, no como protectora. El sistema colonial sigue enviando riqueza, pero también crea élites locales que ya no se sienten parte de un proyecto común. La administración intenta reformas, pero siempre tarde y a medias. Cada intento choca con intereses establecidos: nobleza, clero, funcionarios. Nadie quiere perder privilegios en nombre de una salvación abstracta. El resultado es parálisis. El imperio se mantiene por inercia, no por capacidad de adaptación. Al final del siglo XVII, España sigue siendo grande en el mapa, pero pequeña en decisiones. Reacciona más de lo que actúa. Copia tarde. Gasta mal. Y depende de un sistema internacional que ya no controla. El mundo ha cambiado de lógica, pero el imperio no. Y cuando eso ocurre, el desenlace ya no depende de una sola guerra, sino del tiempo. El colapso aún no es visible, pero es inevitable. Porque ahora ya no se trata de perder batallas. Se trata de haber perdido el modelo que hacía posible ganarlas. El siglo XVIII no trae una recuperación real, solo un aplazamiento. Con la llegada de los Borbones, intentas reformar un sistema que ya está estructuralmente agotado. Centralizas más, modernizas partes del ejército, reorganizas la administración. Pero el problema no es técnico, es de base. Sigues dependiendo de un imperio construido para un mundo que ya no existe. Europa avanza hacia economías productivas, comercio global flexible y poder naval moderno. Tú llegas tarde a todo. Durante un tiempo, las reformas parecen funcionar. Hay más control fiscal, más orden administrativo, menos caos que en el siglo anterior. Pero ese orden no genera fuerza nueva, solo administra mejor la decadencia. España no lidera la revolución industrial, no domina las finanzas, no controla los mares. Se convierte en una potencia secundaria que aún posee un imperio inmenso,
pero sin la capacidad real de sostenerlo a largo plazo. El golpe definitivo no llega desde Europa, llega desde dentro del propio sistema colonial. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, las colonias americanas ya no son extensiones de la metrópoli, son sociedades completas, con élites locales, economías propias y una identidad distinta. Durante siglos se les enseñó a obedecer, pero también a administrar, recaudar y gobernar. Cuando la metrópoli muestra debilidad, esas élites entienden que ya no la necesitan. La invasión napoleónica es el punto de quiebre. El Estado colapsa en la península. No hay autoridad clara. No hay rey efectivo. No hay ejército capaz de imponer orden en ultramar. En ese vacío de poder, las colonias dejan de esperar instrucciones y empiezan a decidir por sí mismas. Al principio, en nombre del rey ausente. Luego, en nombre de algo nuevo. Las guerras de independencia no son una rebelión repentina, son una consecuencia lógica. España intenta reaccionar, pero ya no tiene recursos, ni flota suficiente, ni legitimidad política. Cada expedición enviada a América es más débil que la anterior. Cada derrota acelera la siguiente. En pocos años pierdes territorios que tardaste siglos en construir. Cuando el proceso termina, el imperio prácticamente ha desaparecido. Quedan algunas posesiones, restos de lo que fue un sistema global. Ya no hay oro, ni plata, ni control comercial. España vuelve a ser una potencia regional, marcada por conflictos internos, atraso económico y una identidad construida más sobre el pasado que sobre el presente. La caída del Imperio español no fue una explosión, fue una erosión constante. No se perdió en una sola batalla, ni por un solo enemigo. Se perdió por depender de la extracción en lugar de la producción, por vivir del crédito en lugar del crecimiento, por confundir tamaño con poder y fe con estrategia. Cuando el mundo cambió, el imperio no supo cambiar con él. Así terminó uno de los mayores imperios de la historia. No con un acto final grandioso, sino con la lenta constatación de que el sistema que lo había hecho invencible ya no podía sostener ni siquiera su propia existencia.